Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. No me he olvidado de venir. Ahora vendré más veces. Os voy a contar muchas cosas sobre Grecia, sobre la cultura cretense minoica, sobre la taurocotapsia. Pero hoy os voy a contar un artículo que leí que me pareció muy interesante porque yo misma desconocía. Y es os voy a leer el título, el plato preferido de Esparta. En realidad Esparta son los lacedemonios, porque realmente era lacedemonia. Ellos llevaban en el escudo una landa. Eh, no sé, os puedo contar tantas cosas de Esparta. Mirad, Esparta es una... mm, es un país que llama la atención. Os voy a decir una cosa, en griego. Llama la atención porque se han inventado, se han hecho como muchas leyendas, ¿no? Llama la atención porque es muy peculiar, o sea, tiene Atenas al lado, que es el origen de la democracia, yo qué sé, las cartas magnas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ello era la antítesis, era una sociedad militarizada, los lacedemonios, pero también, además de eso, de alguna manera la han deformado porque, os voy a contar un plato, pero os voy a hacer una pequeña introducción. La han deformado porque los nacionalsocialistas que subieron al poder en Alemania, sustituyendo la República de Weimar en el periodo de entreguerra, entre las dos guerras mundiales, eh, como que deformaron lo que era Esparta, o sea, creando el mito de los espartanos, que eran hombres muy resistentes, muy aguerridos, etcétera, etcétera. Y sí, sí, eran hombres resistentes, eran hombres aguerridos, pero también eran seres humanos. Y además de eso, Esparta era muy socializante, porque los nacionalsocialistas se llamaban a sí mismos socialistas, pero obviamente primaban la élite de unos pocos. Y las cosas exactamente en Esparta no eran así, porque en Esparta, cuando nacías, te llevaban ante un tribunal no, había que los padres llevaban el bebé, que lo sumergían en vino y lo llevaban, lo mostraban frente a un grupo el cual repasaba al niño a ver si el niño estaba sano, estaba entero, estaba bien, estaba hermoso, recién nacido, y si era así, se le otorgaba, hay una serie de instituciones muy interesantes, se le otorgaban una cantidad de tierras para que ese niño nunca se viera en dificultad a lo largo de una vida. Este niño después se ha contado que estos niños, el que tenía una mancha o era un poquito defectuoso, lo tiraban a un barranco. No, los arqueólogos dicen que no es así, o los abandonaban, pero eso es algo que se hacía en la antigüedad, no el tirarlos por un barranco, abandonarlos, sobre todo a las niñas porque las rechazaban, etcétera. Pero en el caso de Esparta, los arqueólogos, vuelvo a repetiros, no tienen constancia de que eso se diera. No sé qué contaros de Esparta. El caso, lo que me ocupa hoy es una sopa. Ellos eran muy frugales comiendo una sopa negra, que ahora os lo contaré. Ese niño que os he contado que sumergían en vino antes de demostrarlo, antes de pasar una especie de examen de revisión, recién nacido, a los 7 años empezaba una formación militar que más o menos venía a dividirse en tres partes, como entre los 7 los 12 años, los 12 y los 20 22 y los 30. Los 30 ya habían pasado y que no se le ocurriera no hacerlo. Y efectivamente los entrenaban con muchísima dureza. Después llama la atención el que iniciaban su vida afectiva con sus profesores. Y entonces hizo los griegos, los atenienses, les hacen chistes porque dicen que son como de la acera del frente, no sé cómo decirlo, estoy diciendo un eufemismo, pero de hecho en Esparta tenías que casarte porque si no lo hacías, digamos, pagabas un impuesto superior en fin, te ridiculizaba la sociedad, pero muchas veces a la mujer se le hacía cortar el pelo para que el hombre, porque la mayoría de edad se alcanzaba con 30 años, cuando accediera a esa mujer, no saliera huyendo, entonces se le cortaba el pelo y un poco como que se le vestía con ropa masculina. A eso me parece tremendo, porque, digamos, su trayectoria afectiva había sido masculina hasta el momento de la boda y entonces eso da pie a que haya muchas relaciones entre varones. En fin, eso... pero vamos, no quiero detenerme. Hay muchísimas cosas que llaman la atención de esta sociedad, como por ejemplo que las mujeres también entrenaban, las mujeres también aprendían a luchar, no hasta los 30 años, y lo hacían muchas veces desnudas y descalzas. ¿Por qué? Porque la sociedad
pensaba que esas mujeres tenían que después traer hijos al mundo y tenían que ser hijos sanos, de cuerpos muy atléticos. Y además de eso, después ya sabéis que había unos Juegos Olímpicos, etcétera. Y entonces se habla mucho, porque los griegos, que tanto que ven de la libertad, realmente su democracia, pues no podían votar ni las mujeres, ni los esclavos, ni los extranjeros. O sea, que era solamente una democracia para varones y varones griegos. Pero se ha visto muchas veces que, por ejemplo, en la escultura de piedra, que eso lo conozco un poquito, en el caso de las mujeres espartanas, los espartanos no escribieron porque tienen una, ¿cómo se dice? Una literatura oral, por decirlo de alguna forma. El origen de la literatura es esa. Y después, las representaciones griegas, a la mujer nunca se le hace desnuda entera. Siempre hay como una escultura de mármol de paños en el cual se supone la desnudez, pero tiene encima una tela fina, etcétera. Que eso después, en el Renacimiento y tal, el Barroco, se va a seguir. Esa escultura desnuda de paños que viene de la época griega. O sea, quiero deciros que si, por ejemplo, pensáis en Esparta y decís es una sociedad muy militarizada, muy rígida y tal, pues desde pequeños a los niños y a la niña les dan la misma educación y no eran analfabetos, saben leer y escribir. Después, por otro lado, a las mujeres les dejan entrenar desnudas. Por otro lado, ¿cómo diría yo? Tienen unas comidas, todos comen a mediodía, comen en grupo. Les fomentan, como pasa también un poco en Japón, una relación de grupo para que todos en un momento determinado respondan como un grupo social. Se fomenta más que la individualidad del grupo. Pero, por ejemplo, a mí hay cosas que me llaman la atención, no me acuerdo cómo se llama, porque tener en cuenta que son conceptos, están en griego, como por ejemplo, pues yo que sé, las clases sociales, los piriecos, los ilotas. Los ilotas eran los esclavos. Ellos van a tener, ellos tienen un problema de natalidad, porque, digamos, hacen una serie de reformas. Ellos se supone que todas estas reformas vienen de Licurgo, pero Licurgo yo creo que nunca existió. Pero bueno, dicen, el reformador Licurgo le puso el nombre de su esposa a la nación, su esposa era Esparta. Ellos realmente son lacedemonios, la landa. ¿Y por qué decía yo esto? Así, porque me llama la atención. Los Ilota, o sea, ellos crecieron y crecieron y claro, Esparta cuando digamos llega a su máximo apogeo, tiene 8.500 metros cuadrados, que son 8.500, no, 80.000, bueno, en fin, es el triple de Atenas y 80.000 kilómetros cuadrados. 8.000, bueno, es el triple que Atenas, pero es que tienen un problema de abastecimiento, porque resulta que Grecia, que tiene montones de islitas, la Grecia continental, etcétera, pues tenía un montón de tierra, aparte de un clima seco y árido, muy mediterráneo, tenía montones de tierra, digamos, pedregosa, por decirlo de alguna forma. Entonces, pues el tipo de cultivo que tenía era el olivo, las viñas, etcétera. Pero tenían problemas de abastecimiento de, por ejemplo, el grano, ¿no? Entonces hay una zona que es en Grecia, que era muy rica, tiene una agricultura maravillosa. Entonces, estos en un momento dado piensan lo mismo que los griegos, digamos, para expandirse, se expanden por el Mediterráneo y lo que vienen a hacer es sustituir, ya que los fenicios, digamos, han dejado las colonias por una serie de motivos que ya os lo contaré, pues ellos van a sustituir a los fenicios, entonces pues crean montones de colonias en el Mediterráneo, que eso hace que, digamos, que Atenas explote y llegue a ser poderosísima, ¿no? Porque todas estas ciudades, aunque no dependen de Atenas, sí que reproducen Atenas, ¿no? Bueno, entonces los lacedemonios lo que hacen es que digamos, conquistan a los esenios. Hay una guerra esenias que les cuesta bastante. Entonces, eso está mal visto por los griegos porque está a otros griegos esclavizando. Esos son los ilotas. Entonces, los ilotas lo que pasa es que cultivan su tierra para otros, pues se tienen como esclavos. Y hay una institución dentro de lo que son la lacedemonia, los espartanos, que es dentro de lo que es crear ese cuerpo de élite de soldados, pues en un momento determinado, como una vez al año aproximadamente, no se sabe bien cada cuánto tiempo, lo que hacen es que, digamos, lo estimulan a la supervivencia. Unas veces van solos, no se sabe si van solos o acompañados, y solo con un cuchillo roban, mienten y asesinan. Es como una especie de prueba de fuego para mostrar
su capacidad y siempre asesinan hilotas. Y los hilotas lo que hacen con eso es como los hilotas que son los esclavos, que realmente son esenios, lo que hacen es, digamos, tenerlos un poco metidos en cintura porque cada X tiempo se rebelaban porque ellos no habían nacido esclavos, realmente eran un pueblo que es conquistado por los espartanos. Los espartanos tampoco tenían murallas porque eran gente muy aguerrida y no tenían, o sea, para ellos no existía la cobardía, porque siempre hay la leyenda esta de la madre que le dice cuando se va, no sé si era la guerra contra los esenios, le dice al hijo, ya sabes, tienes que venir con el escudo o sobre el escudo, pero nunca, no valía. Pero en un momento determinado desciende el número de hoplitas o soldados, porque para ser ciudadano espartano o lacedemonio tenías que cumplir toda una serie de requisitos como contribuir, como si dijéramos, impuestos relativamente altos para que se pudiera dar una especie de comida para todos. Entonces tenías que contribuir a todo eso. Y lo que dicen, se supone, porque todo son especulaciones, es que en el reparto de tierra, porque mira, por mucho que de buenas intenciones está empedrado el infierno, aunque realmente se quisiera un buen reparto de la renta, pues obviamente la gente que está en el poder en todos sitios cenaban y en mi casa la primera estaban beneficiados con determinadas tierras, ¿no? Entonces muchas veces estas tierras que se reparten a los bebés para que vayan, para que en el futuro, digamos, tengan las espaldas guardadas, pues no necesariamente eran buenas tierras, hay que decirlo. Entonces muchos de ellos en un momento determinado hubo un descenso de hoplitas, de soldados, lacedemonios, pues no sé, de 8.000 no sé cuántos, a 700, o sea, en muy poco tiempo. Y una de las hipótesis que tienen es que realmente ellos no pudieron cumplir con sus deberes para ser ciudadanos lacedemonios. Eso nunca lo sabremos, todo esto son hipótesis. Bueno, voy a ver si os cuento lo que he venido a contar, porque si no os voy a hablar muchísimo sobre la Lacedemonia o Esparta, porque es muy interesante. A mí es una sociedad que para mí está como llena de contradicciones. Seguramente hay infinidad de factores que los historiadores desconocen y que posiblemente con el paso de los años lo sabremos. Solamente deciros que ya sabéis que la historia de Grecia, que os la voy a contar un poquito más detenidamente, primero hay una cultura cretense minoica, después debido a los bien terremotos, etcétera, etcétera, hay una época oscura, después una época arcaica y después una época de mayor esplendor que viene de ser el siglo VI, el siglo V, que es el que todos conocemos. Ahí está la guerra médica, la guerra del Peloponeso, en fin. Todo esto os lo voy a contar un poquito más despacio y los lacedemonios tienen, siempre va a haber una pugna entre Atenas, la Atenas de Pericles, la Atenas yo qué sé, de la escultura maravillosa del Partenón, de Fidia, etcétera, de los escritores, de las tragedias y tal. Siempre va a haber, los escritores son un poco, y los historiadores, los Plutarco, etcétera, etcétera, los que nos van a retransmitir un poco lo que es esta sociedad, la ceremonia. Pero todo eso os lo contaré un poco más despacio, más detenidamente, ahora que estoy aquí. Mientras os voy a contar lo que era el plato de la sopa negra que tomaban los lacedemonios a mediodía. La sopa negra era sangre con vísceras. Ellos en las comidas solían ser frugales y realmente tenían como un pan, que era una torta de cebada, tenían también higos, tenían también vino, pero este era el plato fuerte porque eran gente que hacía muchísimo ejercicio, entrenaban muchísimo a la guerra y necesitaban proteínas, aminoácidos para que construir masa muscular o la que tuvieran no la perdieran. Bueno, a ver si os cuento este plato. Realmente Esparta fue la capital de la Lacedemonia, ya os lo he dicho, una de las poligriegas, de las polei más importantes, porque eran ciudades-estado al principio y después se van configurando. Los lacedemonios en un principio tienen como 4 aldeas que eran dispersas, después con el tiempo tienen 5 y después lo que van a tener es una representación de estas aldeas y tienen la diarquía, que son 2 monarcas paralelos a la vez. Ellos no tienen democracia. Por eso os he dicho antes que en el reparto de la tierra siempre había unos que tenían mejores tierras que otros.
pasa en China, pasa en en la antigua Unión Soviética. O sea, el que la sociedad tenga el anhelo de que todo el mundo sea igual, que es muy platónico, está muy bien, pero a la hora de la verdad es bastante complicado. Bueno, los lacedemonios, Esparta es tan importante junto con Atenas, Tebas, Corinto, etcétera. Estaba situada en la antigua Grecia, en la península del Peloponeso. Ya sabéis que está el Peloponeso, el Egeo, la Grecia continental, etcétera, a orillas del río Eurotas, entre los montes Taigeto y Parnón. Pero con el tiempo se expandieron, os lo he dicho, porque tuvieron un crecimiento de natalidad grandísimo y entonces había que alimentar a esa gente y no tenían una agricultura muy pujante que digamos. Después, para el 650 antes de nuestra era, la ciudad ya era una potencia militar en la antigua Grecia y una potencia militar en el Mediterráneo. Pero lo mismo que los griegos se expandieron, ellos no. Ellos dentro de Grecia conquistaron. Y otros griegos, otras zonas griegas ayudaron a los esenios para que no los conquistaran porque estaba como feo conquistar a tu hermano, ¿no? Bueno, gracias al poderío militar, Esparta fue una de las ciudades que lideran a los antiguos griegos durante las guerras médicas en la primera mitad del siglo. ¿Os acordáis de de la película 300? El rey Leónidas está basada en una cosa real. En la primera mitad del siglo XV o del siglo V, que es la época del esplendor, entre el 431 y el 404 a.C., Esparta fue la rival de Atenas en la guerra del Peloponeso. Ganó Esparta, of course, de la que salió victoriosa pagando un alto coste. Mirad, de todo esto al final sabéis lo que pasa. Bueno, pues que va a venir Filipo de Macedonia porque se da cuenta que se han debilitado tanto Esparta como Atenas, que eran las fuertes, y ellos están en expansión y después vendrán los romanos y hasta luego, Lucas. Bueno, eso ya lo contaré también. La derrota de los espartanos ante la ciudad de Tebas en la batalla de Leucra fue liberada en el 371 a.C. y marca totalmente el final de lo que fue la hegemonía de los lacedemonios, aunque mantuvo su independencia realmente hasta la conquista romana de Grecia en el 146 antes de nuestra era. ¿Cómo era la alimentación de los espartanos? Pues un poco. Os voy a decir una cosa, este caldo negro existe hoy en varias culturas europeas, ahora os lo contaré. No os creáis que esto está tan lejos, y es tan raro y tan diferente a lo que ellos comían. Bueno, su dieta realmente estaba centrada en la simplicidad y la eficiencia, y sobre todo teniendo en cuenta que su vida era así también. Estaba centrada en que fueran buenos hoplitas, buenos guerreros. En este sentido, los espartanos se enfocaban, que dirían los ingleses, en consumir alimentos que tuvieran mucha proteína, muchos aminoácidos, que proporcionaran energía y la fuerza necesaria para mantener un estilo de vida centrado en las relaciones de guerra y en el entrenamiento militar. Mirad, las espartanas no cocinaban porque tenían estos comedores que estabas obligado a ir ahí. No, no, el ciudadano medio eh, tenía que estar ahí, hasta el rey tenía que comer con ellos. En consecuencia, los reyes. La dieta espartana se basaba principalmente en alimentos bastante simples y naturales, como pan de cebada, como os he dicho, queso de cabra, que bueno, higos, aceitunas, pescado, carne, principalmente cerdo. Estos alimentos proporcionaban una buena fuente de carbohidratos y de aminoácidos, proteínas, grasa, etcétera. De esta forma lo que pasa es que se podría decir que la dieta de los lacedemonios estaba basada en la simplicidad y la sobriedad. Ellos no llevaban un manto, no podían ostentar lujo, eso estaba mal visto en esa sociedad. Pero los atenienses eran muchísimo más sofisticados, les gustaba la buena vida, la buena comida, la buena cocina, el buen vino, en fin. Estos eran sobrios. De hecho, eran conocidos por su sobriedad en todo el mundo en general. Por ello, en cuanto a la alimentación, evitaban lujo y comidas que para ellos eran extravagantes. La sofisticación era extravagante. Entonces lo que pasa es que preferían una dieta como más simple y austera. La dieta de los espartanos lo que pasa es que estaba estrechamente relacionada con su modus operandi, con su entrenamiento militar. Entonces lo que pasa es que se esperaba que los espartanos mantuvieran una buena, no me acuerdo quién fue en una guerra que dijo,
tráigame lo que comen los espartanos, un griego, de ateniense, perdón, y dijo, "Oh, a mí tampoco me hubiera gustado". Eh, o sea, lo que pasa es que tenían que mantener una buena condición física y para eso necesitaban muchas proteínas. Tenían que estar fuertes, por lo que su alimentación estaba diseñada, aquí los dietistas, los demonios, para alcanzar estos objetivos. En este sentido, cabe destacar que los espartanos lo que pasa es que practicaban la cripteia, que era la cripteia, es lo que os he dicho, que en teoría es un ejercicio de supervivencia donde tenían que sobrevivir sus medios, robando, tal, pero es que muchas veces terminaba en asesinato para entrenar a esta élite. La naturaleza, que no asesinaban a otro Plita ni a los periecos, era siempre a los pobres senior. Bueno, esto lo que pasa es que le enseñaba a ellos supervivencia y le ayudaba a desarrollar resistencia física y resistencia psicológica. Y este tipo de pruebas lo que pasa es que eran uno de los principales motivos por los que su alimentación estaba enfocada al entrenamiento físico. Bueno, en términos lacónicos, del laconismo, que eso es Esparta, que es de donde deriva lo que es Laconia, una unidad regional de la Grecia situada al sureste de la península del Peloponeso. Como os he dicho, se refiere a la práctica de decir mucho con pocas palabras. Por eso dicen, este es muy lacónico, porque es escueto. Esto también se podría aplicar al enfoque que tenían dietético los espartanos hacia la comida, que buscaban obtener los nutrientes digamos, con la menos sofisticación posible, con la menos cantidad de alimentos posible. El alimento más apreciado en Esparta era el caldo negro, que era, tengo que leerlo, melas zumos. Se trataba, en griego, de una pasta negra espesa, que era un plato tradicional del que os estoy hablando, hecho con sangre, vino y vísceras. Una especie de callos con sangre. Este plato realmente fue convertido en institución de ellos, en un símbolo de lo que era la frugalidad, de las costumbres lacedemonias, así como una comida fundamentalmente consumida en la Sisitia, que era, en lo que he dicho, esa especie de comedor para todos los lacedemonios. A mediodía comían todos juntos estos espartanos. Pero sin embargo, llama la atención que en el resto de los griegos consideran este plato como un horror, algo repulsivo. Yo también lo considero. En la Esparta, el caldo negro constituía la institución, el plato principal de la Sisitia, donde comían. Era una comida colectiva que celebraban cada día al anochecer. Pues era una merienda cena lo que hacían. Y se llevaban a cabo en otras zonas también, como en Creta. Eso lo que pasa es que creaba lazos, vínculos de amigos, de compañerismo, etcétera, porque para ellos es muy importante. Bueno, concretamente se conoce con este banquete y entonces ahí participan las élites espartanas, participa todo el mundo, aquellos que disfrutan de sus plenos derechos, y su asistencia era obligatoria para todos, no lo perdáis. La primera documentación de la existencia del caldo negro está en una comedia del siglo V antes de nuestra era, del poeta ateniense Ferécrates, que se llama, la comedia se llama Los Mineros. En esta obra una mujer regresa del inframundo y asegura lo siguiente: todas las cosas del mundo de allá estaban mezcladas con riqueza y formadas con toda la bendición en todos los sentidos. Los ríos llenos de gachas, y el caldo negro fluía por las calles con cucharas y todo, y los trozos de queso también. Dice, también lo que pasa es que menciona este plato Plutarco, el historiador, en sus vidas de Licurgo, que están escritas a finales del siglo I, antes de nuestra era, o sea, y en las que el autor asegura que este plato era el más famoso de toda la ceremonia. Pero sin embargo, como se le ha señalado, este plato es repulsivo para el resto de los griegos. De hecho, hay una anécdota que cuenta que un rey llegó allí, que os lo he dicho, el rey de Ponto, que es una región de Asia Menor, y quiso probar el famoso caldo negro y le dio horror. Le dijo el cocinero espartano, por favor, que si le podía preparar el caldo negro. Sin embargo, el monarca lo consideró desagradable. Hay una comida que toman también los griegos,
los escandinavos, que es súper famosa, que es como un pescado descompuesto, que yo la probé y dije yo, "Oh", se me quedó el sabor. Bueno, el cocinero respondió a la crítica del rey que para disfrutar plenamente de este platito tenía que primero bañarse en el río Eurotas, que es el río del Peloponeso, que pasa por Esparta, queriendo decir que primero tenía que tener una forma física envidiable y no ser un gordo para apreciar las costumbres espartanas y las costumbres y las tradiciones, adaptándolas a su estilo de vida simple. Bueno, en la actualidad os he dicho que este plato existe. Hay recetas parecidas al caldo negro en muchas partes del mundo, que es el caso de la, tengo que leerlo, suastropa, que es una sopa sueca. Ahí los suecos comen regular, pobrecillos, espero que no me oiga ninguno. Que está hecha con sangre de ganso. También está la chernina, que es una sopa polaca que está hecha con sangre de pato. Y la renungwan, tengo que leerla porque que es un estofado filipino. Mirar, ante el hambre todo está bueno. Que está hecho con carne y sangre de cerdo, guindilla y vinagre. Finalmente está el yaguar locro, esto debe ser México por ahí, es una sopa hecha con sangre y vísceras de oveja. Ay, por Dios, no se puede comer otras cosas, por favor. Bueno, espero que os haya gustado y ahora sí que vuelvo, ¿eh? Hasta mañana. Bye.